Aquí en Solplay 91.5, con un pequeño comentario sobre la realidad en la República Argentina. Me llamó la atención las cosas que decía en su momento, o que escribía, el señor Jorge Luis Borges. Escribió hace 38 años lo que él denominó el primer borrador, sin duda incompleto, del vocabulario habitual de nuestra hipocresía. Había escrito en aquel momento, él decía que era un primer borrador del vocabulario habitual de nuestra hipocresía. Allí sostenía que en la Argentina, en este escrito, ¿no?, que está muy vigente, que la Argentina, la hipocresía no es el tributo que el vicio paga a la virtud, sino a la fama, a la necesidad de sostener la imagen, el mito, la simbología. Y él lo conecta con ese vocabulario, lo conecta con la hipocresía. El culto de esa imagen nos ha llevado a una profusión de eufemismos, decía Borges, en aquel texto publicado en un diario de gran tirada, el 8 de marzo de 1984, para que se entendiera de qué hablaba. El genio ponía un ejemplo de absoluta actualidad para entonces, ¿no? Y él decía en ese escrito, y presten atención porque les van a venir muchas imágenes a la cabeza, de la forma de hablar, el vocabulario que se utiliza, que él lo conecta con la hipocresía, ¿no? Y arranca. Un grupo de cambiantes militares se encarama al poder y nos maltrata durante unos 7 años. Esa calamidad se llama el proceso. Los terroristas arrojaban sus bombas. Para no herir sus buenos sentimientos, se los llamó activistas. El terrorismo estrepitoso fue sucedido por un terrorismo secreto. Se lo llamó la represión. Presten atención en ese entonces, hace 38 años, lo que decía sobre las palabras, el vocabulario, que él lo conecta con la hipocresía. Porque la decadencia argentina tiene su correlato en el lenguaje, y esto hay que prestar atención a aquella profusión de eufemismos que no dejaba de mostrar cierta riqueza, ahora obviamente en total decadencia. Eso que antes se utilizaba, le sigue el mecanismo de la cancelación. Lo que no se puede ni se debe decir. Entonces el problema para Borges ya no son los vocablos, sino los asuntos que no se deben mostrar, que no se deben nombrar, las cuestiones sustantivas que no se pueden abordar, y en definitiva los problemas que no se logran resolver, esos problemas que generan un significante vacío que no hay manera de llenar, ¿no? No importa que haya pobres, lo que importa es que no se sepa, decía Borges en ese texto premonitorio, ¿no? Expresiones como reformas, reducción del gasto público, aumento de tarifas, equilibrio fiscal, ¿no? Todo esto resultan palabras y acciones malditas, ¿no? Esto no se puede decir, por acá no entres, tratemos de evitar esto. Son palabras indecibles, son palabras que operan como trampas insalvables. Son palabras que son malas de por sí. Y eso la oposición y el oficialismo tratan de eludir. Como también tratan de eludir y ponderarlas como malas la palabra ajuste, tarifazo, devaluación, precarización, que se presentan como anatemas con los que se obtura el debate imprescindible para no volver siempre al mismo sitio. Entonces, al no hablar de esto, no se puede debatir.
Y esto es central. Para ver los problemas hay que reconocerlos. Y para reconocerlos se empieza con la palabra, hay que hablarlos. No hay que utilizar eufemismos como elemento de cancelación. Y mucho menos utilizar el elemento de la cancelación para no hablarle y no atribuirles a esas palabras el sentido que corresponde. Primero para saber cómo estamos y luego para buscarle la solución a los problemas. Entonces, claro, no se habla de reducción del gasto público, no se habla de el tema de aumentos de tarifas. El aumento de tarifas per se no es malo, el tema es la composición, cómo se lleva adelante. ¿Hay que hacerlo? Sí. Pero ¿cómo se lleva adelante? En el gobierno de Macri no lo entendieron, o lo entendieron a su forma. Nos reventaron. A impuestazo. Equilibrio fiscal. ¿Por qué no se habla de equilibrio fiscal en la política? ¿Por qué no se habla de ajuste en la política? ¿Por qué no se habla de devaluación, pero en serio? Porque claro, al no hablarlos, al cancelar todas estas palabras, es como si la realidad no terminara imponiéndose y haciendo por las malas y sin necesidad de ponerle nombre lo que la política se niega a ver y a hacer. El presidente días atrás decía, algunos no quieren reivindicar la historia, por eso ponían animalitos, ¿no? Eso es una suerte de eufemismo utilizado para desviar la real discusión. La real discusión hoy es que la moneda cada vez vale menos. Entonces, por más que pongas a tu mamá o a tu papá pintado en un papel, si no vale nada, no vale nada. Pero no es que no vale nada tu papá o tu mamá, no vale nada la moneda, porque el comportamiento de ella, conforme pasaron los años, ha decaído de una manera sostenida. Los gobiernos, diferentes gobiernos de cualquier color político, han hecho pelota la moneda argentina. Nunca la defendieron. Entonces no te van a decir el Banco Central está tomando medidas para proteger la moneda. Te van a decir ahora hay más igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces te lo presentan como un derecho que, diría, es un derecho abstracto, pulverizado por la realidad, ¿no? ¿De qué sirve pintar los papeles si hombres y mujeres no llegan a fin de mes, por ejemplo? ¿De qué derecho hablan cuando hablan de derechos? Entonces aparece el eufemismo y la realidad. Eufemismo versus realidad. La realidad es la única verdad. Ya lo decía, ¿no? El general Perón. Después escuchar al expresidente Mauricio Macri, este país no tiene rumbo. Suelto cuerpo, ¿no? Suelto cuerpo, te lo suelta así, dice, este país no tiene rumbo. Y puede que tenga razón el expresidente de la República Argentina. Pero el solo hecho de escucharlo de su boca provoca, en este caso, una pulsión de una persona que habla con un alto nivel de hipocresía. Entonces volvemos al tema de la hipocresía que empezamos a hablar cuando Borges en sus escritos postulaba el significado de la hipocresía, ¿no? La política, que es la encargada de conectar los problemas con la solución, en muchos planos pasa por el recorrido de la hipocresía. En su momento no había que hablar de pobreza. ¿Por qué? Porque era estigmatizarla, el eufemismo. No voy a hablar de pobreza. Al contrario, hay que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ver cómo se resuelve. No hay que esconderlo, no hay que, en este caso, socavar esa posibilidad de discusión. Entonces, es necesario volver a Borges. La hipocresía no es el tributo que el vicio paga a la virtud, sino a la fama, a la necesidad de sostener la imagen, el mito, la simbología. En otras palabras, mantener la imagen, preservar el símbolo, sostener un relato y esto último, y presten atención, ganar tiempo. ¿Será que por eso hablan que suene lindo para no hablar de los temas reales? Alguien dijo alguna vez,
A mí decime la verdad por más dura que sea. Yo después me encargo. Me parece que tenemos que empezar a ponderar esta idea de pongamos los temas reales sobre la mesa y busquemos fundamentalmente la solución del mismo.